Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Gracias por estar aquí un día más. Si disfrutas este tipo de historias, apoya el canal suscribiéndote y dejando tu me gusta, porque hoy traigo una actualización que ha encendido las redes y ha puesto a hablar a medio mundo del entretenimiento. Vamos directos al punto, porque lo que ocurrió estos días con Afra Saraaolu tiene a la audiencia dividida y a los programas de tertulia encendidos. Afra, conocida por su carácter sereno y por una elegancia que no es solo de apariencia, sino también de pensamiento, decidió abrir el corazón en una entrevista íntima y muy esperada. Y lo hizo con la calma de quien sabe lo que siente y lo que quiere. Habló sin rodeos de su relación con Mert Ramazandemir y trazó un límite que dejó a todos con la boca abierta. No fue un arrebato ni una frase suelta para el titular fácil, fue una postura. Con voz baja pero firme, explicó que para ella convivir sin haber sellado un compromiso real no tiene sentido. Dijo que el amor, cuando es de verdad, no necesita acelerones, ni atajos, ni pruebas improvisadas. Recalcó que el compromiso no es una palabra bonita para las fotos, sino una decisión que se sostiene todos los días. Sus declaraciones, hechas en una exclusiva para una revista de moda turca, viajaron por timelines y titulares en cuestión de horas. No solo llamó la atención el mensaje, sino la forma en que lo transmitió, sin dramatismo, sin atacar a nadie, sin culpar a la época que vivimos, simplemente marcando su línea. Afra compartió que creció en un entorno donde el cariño no se presume, se demuestra, y donde las promesas pesan tanto como los gestos. Contó que no necesita compartir la misma casa para entender lo que siente, que la convivencia por sí sola no despeja dudas ni fabrica certezas, y que si una historia es auténtica, su evolución encuentra su ritmo de manera natural. Ni antes ni después, sino cuando toca. ¿Por qué habló ahora? Porque estaba cansada de que otros escribieran su guión. Durante semanas, surgieron versiones de todo tipo. Que Afra y Mert estaban buscando piso juntos, que ya habían elegido un barrio, que querían probar la vida en común antes de dar cualquier paso mayor. Rumores, insinuaciones, fotos descontextualizadas, supuestos testigos. Ella decidió cortarlo de raíz. Afirmó que no tiene nada que ocultar, que jamás ha jugado a esconder una realidad para crear otra, pero que no va a dejar que, por llenar vacíos, le inventen una vida que no es la suya. Recordó que su brújula no son las modas ni el que dirán, sino sus valores, los mismos que la sostienen cuando hay presión, las cámaras se acercan demasiado o las expectativas se confunden con exigencias. Las reacciones no se hicieron esperar. Un sector enorme de sus seguidores la aplaudió por mantenerse fiel a sí misma. Muchos destacaron la calma con la que defendió su punto de vista y la coherencia entre sus palabras y su trayectoria. Otros, en cambio, juzgaron su postura como demasiado clásica, incluso la llamaron estricta en un mundo que, según ellos, ha cambiado sus reglas afectivas. Afra no entró en guerras dialécticas. No sermoneó a nadie ni pretendió sentar cátedra. Solo dejó un mensaje breve en sus redes, un recordatorio sencillo pero contundente: mantenerse leal a lo que uno es nunca pasa de moda. A partir de ese instante, la conversación dejó de ser un fuego artificial y se convirtió en un debate real sobre amor, tiempos y decisiones. Detrás de esa serenidad, sin embargo, hay una historia íntima que explica su postura. Personas que conocen de cerca a la pareja cuentan que Afra y Mert se cuidan y se respetan como pocos, que ambos han construido un lenguaje propio a base de miradas, silencios y acuerdos, y que, aunque el torbellino de rodajes, campañas y focos los obliga a ir más despacio de lo que quisiera la audiencia, lo hacen porque el vínculo les importa de verdad. Quienes han visto a la pareja en espacios sin cámaras aseguran que lo de ellos no es puro impulso ni una estrategia de escaparate, sino algo que han preferido proteger. Y que la decisión de Afra no nace ni del orgullo ni del miedo, sino de principios que ha repetido en privado desde siempre. Por su parte, se dice que Mert ha sido claro en su intención: no juega a medias tintas, no le resta peso a lo que comparten. La vida pública y los horarios imposibles pueden enredar el camino, sí, pero no le quitan seriedad a lo que sienten. En la entrevista, Afra se permitió un costado todavía más sensible. Confesó que ella no quiere llegar al altar por presión, por ruido mediático o porque el calendario lo imponga, sino por la certeza de un amor que crece en paz y una confianza que no demanda pruebas. Su deseo es alcanzar ese punto en el que ambos miren hacia adelante y reconozcan el mismo horizonte, con las ganas y la convicción alineadas. Dijo que no le inquieta esperar, porque lo bueno no se negocia con prisas. No negó su relación con Mert, pero eligió no ahondar en detalles que puedan terminar convertidos en combustible para teorías ajenas. Prefiere que ciertas cosas se vivan hacia adentro. Y dejó una reflexión preciosa.
Hay personas que te hacen sentir que has llegado a casa, pero incluso ese refugio necesita cimientos. Y los cimientos se levantan con cuidado, paso a paso, sin confundir intensidad con solidez. Tras la publicación, vinieron los titulares y los paneles. Muchos programas repitieron su idea central, que Afra no busca el camino fácil, sino un compromiso real. Las redes se llenaron de mensajes cariñosos, de fans que celebraron que su elegancia no es solo cuestión de alfombra roja, sino un modo de pensar y habitar el amor. También aparecieron las voces que preguntaron si tanto orden no es, en el fondo, una cárcel. Pero quienes la conocen saben que su coherencia no es pose, que no está tratando de agradar a nadie ni de provocar a quienes no opinan como ella. Que, más bien, está dejando claro que una relación sana no se mide por la velocidad con la que se cambian las llaves de un bolsillo a otro, sino por la fuerza de las convicciones que la sostienen cuando sopla el viento. Lo que Afra compartió termina siendo más que un comentario sobre su vida privada. Se siente como una invitación a recordar el valor de la paciencia, el de la dignidad en las decisiones y el de cuidar la propia voz incluso cuando el mundo entero quiere hablar por ti. Vivimos en una época donde el afecto parece a veces una carrera, donde las fotos cuentan historias antes de que uno pueda escribirlas. Afra, con su estilo sereno, escogió otro camino, el de defender lo que cree sin gritar, el de no rendirse a la urgencia de ser tendencia, el de sostener su paso aunque otros corran. Y eso, en un ecosistema que premia el ruido, se percibe como un acto de valentía silenciosa. Hacia el final de la entrevista, dejó una frase que llamó la atención por su claridad. Dijo que si para que una relación se mantenga viva hace falta someterla a exámenes, quizás no estamos hablando de amor, sino de dudas. Que el amor auténtico no se altera cuando el calendario se estira ni necesita ensayos para saber si resistirá. Con esas palabras, Afra dibujó su mapa. Valora la estabilidad, la honestidad y un propósito compartido. No se trata de elevar el listón para complicarlo todo, sino de mirar el futuro con respeto por lo que el presente merece. Y, aunque alrededor persista el murmullo, aunque la curiosidad ajena pida respuestas inmediatas, dejó claro algo que difícilmente pueda malinterpretarse. El próximo paso se dará cuando tenga que darse, ni antes ni después, y se dará con convicción y con respeto por ambos. En ese contexto, Mert aparece como un compañero que comprende el ritmo. Según quienes los rodean, no ha presionado ni ha buscado convencerla de lo contrario. Al contrario, habría dejado que las acciones hablen, que el tiempo haga su parte. Saben que operan bajo una lupa en la que todo, hasta el gesto más pequeño, puede parecer un anuncio. Por eso se cuidan. Por eso eligen el silencio en un mundo que confunde callar con esconder. A veces proteger una historia no es encerrarla, es permitirle respirar sin que la definan los demás. Y eso implica decir no a propuestas que quizá tendrían más impacto en titulares que en el corazón. También hubo quienes intentaron leer en sus palabras una sombra, como si defender límites fuese un sinónimo de inseguridad. Afra respondió con hechos. Siguió con su agenda, cumplió con sus compromisos y dejó que el foco volviera a la obra, a los proyectos, a lo que la hace feliz más allá del romance. Cuando se le volvió a preguntar, mantuvo el tono, sin confrontar, sin justificar de más. A veces, la mejor respuesta es insistir en la propia paz. Y en esa paz, su frase resonó aún más. Hay que distinguir entre la emoción de lo nuevo y la fortaleza de lo que perdura. ¿Y cómo se vive algo así con el ruido de las redes? Con la curaduría que solo dan las convicciones. Afra no negó que el amor la entusiasma. Se le nota. Lo que defendió es el modo en que quiere habitarlo. Dijo que no quiere convertir su casa en un experimento, que no necesita comprobar con convivencia lo que ya intuye con el corazón y que no por hacerlo lento es menos intenso. El verdadero reto es sostener esa decisión cuando llueven opiniones. Y ella lo está haciendo a su manera, sin pelear, sin sobreactuar, sin cambiar el paso que eligió en un principio. Mientras tanto, Mert, desde su orilla, parece sostener la misma cuerda. Quienes los ven juntos dicen que la complicidad no ha hecho más que crecer. La conversación pública, como era de esperarse, continuará. Habrá quienes esperen una fecha, un anuncio, una foto con pistas. Pero, entre las líneas, el mensaje ya está dado. Afra no necesita más pruebas que su propia certeza. Y si alguna vez llega ese día grande, no será trofeo de la presión, sino fruto de una decisión compartida. Así, la pareja se queda con lo esencial. Seguir construyendo a su ritmo, darle espacio a lo que sienten y caminar el presente con la mirada puesta en un mañana que quieren ganar en silencio, no a golpe de tendencia. Y aquí seguiremos contándolo, paso a paso, con el mismo respeto con el que ellos han decidido vivirlo.
Gracias por ver este video en Escándalos de Series Turcas. Si te gustó esta actualización y quieres más historias como esta, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo, con más detalles y nuevas miradas a la vida de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir.